Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video sobre dinámica, leyes del movimiento de Newton. Hoy vamos a resolver el problema 27 del libro de física Giancoli correspondiente a las leyes de Newton, ¿no? Es el capítulo 4. El problema dice: dos tractores de nieve remolcan una caseta a una nueva ubicación en la base McMurdo, en la Antártica, como se muestra en la figura 4-46, ¿no? Ahí se muestra la figura. La suma de las fuerzas Fa y Fb ejercidas sobre la unidad por los cables horizontales es paralela a la línea L y Fa es igual a 4500 newton. Determine Fb y la magnitud de Fa más Fb. Bien, nos piden calcular la magnitud de la fuerza Fb y la magnitud del vector resultante, en este caso, ¿no? De la suma de fuerzas. Para esto vamos a considerar un plano horizontal debido a que la imagen es la vista superior, ¿no? De esta situación. Entonces vamos a considerar un plano horizontal que no necesariamente va a ser el plano cartesiano conocido como eje X horizontal y eje Y vertical, ¿no? Esto no necesariamente es así. El eje Y no siempre va a ser vertical, va a depender de la posición del plano. Pero para evitar confusiones, en vez del eje Y voy a considerar en este caso un eje L, ¿sí? Este es el eje L positivo y por acá estará el eje L negativo. Y esto que sea el eje X, ¿ya? Positivo, y por acá tenemos el eje X negativo. Ahora vamos a ubicar las fuerzas, ¿no? En este sistema. A ver, por acá tenemos, ya está, la fuerza Fb y por acá estará la otra fuerza. Fa, ¿no? Por acá está más o menos la caseta. Esta es la caseta. Y ahí están las dos fuerzas que lo están remolcando, ¿no? Esto es la fuerza Fb y esto es la fuerza Fa. Este ángulo de acá es de 30 grados y este ángulo es de 50 grados. Entonces, tomando complemento, si este ángulo es 30 grados, este ángulo de acá será 60 grados. Y si este ángulo es 50 grados, el de acá será 40 grados, ¿no? Se tomó complemento. A ver, se borraron esos ángulos, vamos a repetir: 50 grados, 30 grados, ya está. Bien, vamos a descomponer a las fuerzas Fa y Fb en sus componentes, ¿no? En sus componentes en función a los ejes X y L. Para esto, la descomposición de la fuerza Fb será componente en el eje X positivo y otra componente en el eje L positivo, ¿no? Entonces se forma como una especie de triángulo rectángulo donde el cateto adyacente es Fb multiplicado por el coseno de 60 grados y el otro cateto es, el cateto opuesto es Fb multiplicado por el seno de 60 grados. Y la descomposición de la fuerza Fa será
el componente en el eje X negativo será FA coseno de 40 grados y la otra componente será FA seno de 40 grados. Ahí tenemos la descomposición. Y por acá se borró también la representación de la caseta, ¿no? Ahí está, ya lo estamos colocando nuevamente. Bien, acá hay un dato muy importante que nos permite resolver el problema, o parte del problema. Dice, la suma de las fuerzas FA y FB ejercidas sobre la unidad por los cables horizontales es paralela a la línea L, ¿sí? O sea, nos está indicando que la fuerza resultante, que es una fuerza cuyo resultado es de la fuerza FA y FB, apunta al eje L positivo en este caso, ¿no? Entonces vamos a expresar eso como la fuerza FA más la fuerza FB es paralelo se representa con ese símbolo, con el eje L. Una consecuencia de que la fuerza resultante actúe en el eje L positivo o apunte al eje L positivo es que la fuerza resultante o la suma de fuerzas en el eje X es cero. O sea que si la fuerza resultante está en el eje L, entonces la componente de la fuerza resultante en el eje X debe ser cero, no nulo. Entonces, aprovechando este criterio, podemos establecer que en el eje X hay dos fuerzas, ¿no? Entonces, FB multiplicado por el coseno de 60 grados menos FA multiplicado por el coseno de 40 grados tiene que ser igual a 0, ¿no? Esto es una consecuencia de que la suma de fuerzas en el eje X es 0. De donde yo voy a despejar FB y queda como FA coseno de 40 grados sobre coseno de 60 grados. Ahí está. Tengo un modelo matemático que me permite calcular la magnitud de la fuerza FB. Entonces, reemplazando valores, la fuerza FB quedará del siguiente modo. Vamos a usar una calculadora para operar y tenemos que es FA, cuyo valor es 4500 newton, multiplicado por el coseno de 40 grados sobre el coseno de 60 grados. Ahí está. Igual 6894,4 aproximadamente, ¿no? 6894.4 newton. Pero en el libro hay que considerar cifras significativas y como el ángulo está con dos cifras significativas, la respuesta debe expresarse con dos cifras significativas. Así tal como se muestra acá, la respuesta tiene 1, 2, 3, 4, 5 cifras significativas. ¿Cómo hacemos para expresarlo con dos cifras significativas? Usamos notación científica en este caso, ¿no? Para redondear a dos números, esta cantidad sería aproximadamente a 6,9 y la notación en potencia de 10 por 10 al cubo newton. Ahí está la respuesta a este problema, ¿no? Es una parte de la respuesta del problema. Todavía nos falta calcular la magnitud de la fuerza resultante, ¿no? Que en este caso es la suma de fuerzas. Bien. Y
tenemos dos formas de calcular la fuerza resultante. La primera sería, a ver, vamos a obtener ahora la fuerza resultante. Y decía que la primera forma será usar esta descomposición de donde la fuerza resultante por condición del problema es paralela al eje L. Entonces simplemente sumo las fuerzas en el eje L, ¿no? Y las únicas fuerzas que actúan en el eje L son FA seno de 40 grados más FB seno de 60 grados. Entonces la fuerza resultante será igual a FA es 4500 por el seno de 40 grados más FB es 6894.4 por el seno de 60 grados. Todo esto está en unidades del sistema internacional, ¿no? De la fuerza, que es Newton. Evaluando en una calculadora, tenemos que es 4500 por el seno de 40 grados más 6894.4 por el seno de 60 grados, resultando 8863. A ver, perdón, acá un momento, ya está. 8863,27, ¿no? Y como hay que expresar esta respuesta en notación científica, la fuerza resultante será igual a, y en cifras significativas sería como 8,9 por 10 al cubo newton. Ahí está la siguiente respuesta, con lo cual el problema se ha resuelto, ¿no? A modo de observación, la segunda forma o manera de calcular la fuerza resultante sería usar vectores, ¿no? Entonces sabemos que la fuerza resultante es un vector que en este caso es la suma del vector FA o esta fuerza más el vector FB o la otra fuerza. Y si hacemos un análisis de ambas fuerzas, este es FA y esto es FB, el ángulo que forman ambas fuerzas es de 50 más 30, 80 grados. Y usando el método del paralelogramo puedo también establecer la magnitud del vector resultante. Entonces, usando el método del paralelogramo, esto sería la fuerza resultante, ¿no? Y lo vamos a calcular ahora. Por acá se borró FA. Bien, para calcular esa fuerza resultante usamos el método del paralelogramo y este método se establece como el cuadrado de FA más el cuadrado de FB más el doble producto de FA con FB, todo eso multiplicado con el coseno del ángulo, ¿no? Vamos a asumir un ángulo θ, ¿sí? Esto es el modelo matemático que se usa para calcular la magnitud del vector resultante de dos fuerzas, ¿sí? Bien, en este caso la fuerza resultante será igual a la raíz cuadrada de, a ver, veamos, FA es igual a 4500 al cuadrado más FB es
6.894,4, 6.894,4 al cuadrado, más el doble producto de ambos, de 4.500 por 6.894,4. Todo eso multiplicado por el coseno del ángulo θ. En este caso el ángulo θ debe ser 80 grados, ¿no? Haciendo los cálculos respectivos, vamos a hacer una comprobación. Ponemos raíz cuadrada, 4.500 al cuadrado más 6.894,4 al cuadrado más 2 por 4.500 por 6.894,4 por coseno de 80 grados. Resulta 8.863,27, ¿no? Ahí está. 8.863,27 Newton, y con el empleo de las cifras significativas y la notación científica, esa fuerza resultante será 8,9 por 10 al cubo Newton, ¿no? Otra manera de calcular la suma de las fuerzas, ¿no? FA y FB, que es conocido como fuerza resultante. Bien, eso es todo, chicos. Espero que haya sido de ayuda el problema. No se olviden de suscribirse al canal y darle un like al video. Gracias.